El chasquido brutal de una mano contra el rostro de mi hija marcó el preciso segundo en que algo dentro de mí se extinguió. No fue únicamente el cariño de hija, ni la ilusión, ni la paciencia. Fue la última mentira que me contaba para seguir llamando familia a un sitio que jamás fue refugio. En ese instante, mientras mi niña me miraba con los ojos empañados de desconcierto y dolor, entendí que todo estaba a punto de cambiar. Y también supe que mi madre había perdido, para siempre, cualquier poder sobre mi vida. Si aún no sigues el canal, este es el momento ideal para hacerlo. Activa la campana para no perderte ninguna historia. Tu apoyo lo es todo. Y si este relato logra tocarte, déjanos un like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos escuchas. Ahora sí, comenzamos. Me llamo Valentina Ríos, tengo 41 años. Soy ingeniera civil y fundadora de una firma de desarrollo urbano que muchos consideran un caso ejemplar de éxito. Estoy casada con un hombre noble, Andrés, y tenemos una hija de 8 años llamada Sofía, que es, sin exagerar, la luz que mantiene mi mundo en equilibrio. Desde fuera, mi vida parece organizada, firme, incluso envidiable. Pero cada domingo, esa imagen se agrietaba por una sola razón: las comidas familiares en el penthouse de mi madre. La llamada llegó un domingo a las 3 en punto de la tarde, con la precisión implacable de un reloj suizo. En la pantalla de mi móvil apareció la foto de mi madre, Teresa, sonriendo con una dulzura que nunca habitó en su mirada real. Lo supe incluso antes de contestar, no era una invitación, era una orden. Valentina, hija, me dijo con esa voz suave y punzante al mismo tiempo. Ya vienes en camino, ¿verdad? Tu hermana Camila y mi princesita ya están aquí. Vamos a comenzar con los entrantes. Alma, mi sobrina. La nieta perfecta. La niña en torno a la cual giraba todo el universo emocional de mi madre. Sí, mamá, ya vamos, mentí. En realidad, seguíamos en pijama. Andrés leía en el sofá y Sofía dibujaba en el suelo, tranquila, sumergida en una de esas tardes raras en las que no existían compromisos ni tensiones. Colgué el teléfono y dejé escapar un suspiro largo, pesado, como si el cansancio ya me hubiera alcanzado antes siquiera de empezar. Andrés levantó la vista. No necesitaba haber escuchado la conversación. Reconocía ese gesto en mis hombros, esa tensión rígida que solo aparecía después de hablar con ella. No tenemos que ir, dijo con calma. Podemos decir que Sofía no se siente bien o que te salió un asunto urgente. Miré a mi hija. Estaba concentrada, con la lengua apenas asomando entre los labios mientras coloreaba con cuidado. Quería quedarme. Quería proteger ese instante. Pero las cadenas invisibles del deber seguían ahí, oprimiéndome el pecho como lo habían hecho toda mi vida. Tengo que ir, respondí. Es mi madre. Andrés no discutió. Sabía que esa no era una batalla nueva ni sencilla. Era la lucha constante entre la mujer que fui, y la que todavía estaba intentando convertirme. La mujer en la que me había convertido y la niña que aún, escondida en algún rincón, seguía esperando una mínima señal de aprobación materna. Cuando le dije a Sofía que iríamos a casa de su abuela, su expresión se apagó ligeramente. ¿Otra vez?, preguntó. La abuela Teresa no me deja dibujar en su sala. Dice que estropeo los cojines. Le besé la frente, sintiendo una punzada de culpa. Será solo un rato, cariño. Luego compramos helado de pistacho. Sí, era un soborno. Lo sabía. Y una parte de mí se detestó por necesitarlo. Mientras me cambiaba, elegí cada prenda con una precisión casi obsesiva. Nada demasiado sofisticado que pudiera parecer arrogancia, pero tampoco demasiado simple que le diera a mi madre otra excusa para criticarme. Frente al espejo, no vi una sola persona, sino dos reflejos superpuestos: la ingeniera segura, capaz de cerrar acuerdos millonarios, y la hija que, rozando los 40. Todavía sentía un nudo en el estómago antes de ver a su propia madre. Aquellas reuniones familiares nunca fueron sobre afecto. Eran una puesta en escena, una obra repetida cada semana. Teresa era la directora, y también la estrella. Camila, la hija perfecta. Yo, el papel secundario, útil únicamente para resaltar el brillo ajeno. Y ese domingo, sin saberlo, me encaminaba hacia el acto final. El trayecto en coche hacia el exclusivo sector donde vivía mi madre siempre me arrastraba de vuelta al pasado.
Los edificios elegantes se entrelazaban con recuerdos que habría preferido enterrar. Uno de ellos regresó con una claridad dolorosa. Tenía 15 años. O, mejor dicho, tenía un cumpleaños que nunca llegó a existir. Soñaba con algo sencillo, un pastel, algunas luces, amigos del colegio, nada extraordinario. Mi padre, Ricardo, había ahorrado durante meses. Me lo mostró con orgullo. Pero una semana antes, mi madre me llamó a la cocina con esa expresión de sacrificio que dominaba a la perfección. Tu hermana está pasando por un momento difícil, dijo. Camila siempre estaba pasando por un momento difícil. La invitaron a una fiesta importante. No tiene que ponerse. Está muy afectada. Supe lo que venía incluso antes de que lo dijera. He visto un bolso precioso para ella. Es caro, sí, pero la haría sentir especial. Tu fiesta es algo infantil, ¿no crees? Podríamos usar ese dinero en algo más útil. Asentí. No porque estuviera de acuerdo, sino porque ya había aprendido que resistirme solo alargaba el dolor. Esa noche lloré hasta quedarme dormida. Mi padre entró en silencio y se sentó junto a mí. Sacó una pequeña brújula de plata y la dejó en mi mano. Para que nunca pierdas tu rumbo, me dijo en voz baja. No dependas de nadie, ni siquiera de tu madre. Ese recuerdo volvió a mí mientras estacionaba frente al edificio de Teresa. Sin saberlo entonces, aquella brújula estaba a punto de señalarme el camino una vez más. Las puertas del ascensor se abrieron directamente al ático. El aire olía a perfume costoso y flores recién cortadas. Teresa apareció sonriendo, impecable como siempre, pero su mirada nos atravesó sin detenerse, fijándose únicamente en Alma, que acababa de llegar. Con Camila, añadió, abriendo los brazos. Mi niña. Exclamó, llenándola de besos. Nosotros, simplemente, no existíamos. Hola, mamá, dije al fin. Ah, sí, pasen, respondió, como quien apenas reconoce a alguien sin importancia. Sofía se aferró a mi mano. Ya había aprendido, a su corta edad, las reglas no escritas de ese lugar. Y mientras cruzábamos el umbral de aquel ático lleno de lujo y vacío, sentí que algo estaba a punto de quebrarse. No sabía exactamente qué, pero lo percibía en cada paso, en cada latido. Así comenzó el día que lo cambiaría todo. Entrar en la casa de mi madre siempre tenía el mismo efecto en mí. Era como atravesar una línea invisible donde mis logros, mi vida construida y mi rol como madre dejaban de tener peso. Allí dentro, yo dejaba de ser quien era. Ese lugar no era un hogar. Era una vitrina. Todo relucía. Todo era costoso. Todo estaba meticulosamente dispuesto para impresionar. Pero no había calidez. Ni en los objetos, ni en las personas. Teresa se movía por el salón con una energía exagerada, casi teatral, exhibiendo cada detalle, cada adquisición reciente, como si fueran trofeos que definían su valor. Camila la seguía de cerca, asintiendo, sonriendo, reforzando esa dinámica que ambas habían perfeccionado con los años. Alma corría libremente de un lado a otro, como si todo aquel espacio le perteneciera. Sofía, en cambio, avanzaba con cautela. Observaba. Medía cada movimiento, intentando no romper alguna regla que nadie se había dignado a explicarle. Cuidado con tocar las paredes, Sofía, dijo mi madre sin siquiera mirarla. Acaban de pintarlas. Mi hija asintió en silencio. Y yo sentí ese nudo familiar en el estómago, el de siempre. Andrés saludó con educación. Yo hice lo mismo. Nadie preguntó cómo estábamos. Nadie se interesó por Sofía. Todo, como siempre, giraba en torno a Alma. Cuando llegó el momento de los aperitivos, Teresa apareció con una bandeja perfecta y una sonrisa cuidadosamente ensayada. Preparé lo que le gusta a mi niña, anunció. Ya sabes, Camila, hay que cuidar su alimentación. Una bailarina necesita lo mejor. Bailarina. En esa casa, esa palabra se pronunciaba como si fuera un título de realeza. Alma, con apenas 8 años, ya era tratada como una estrella en formación, clases privadas, ropa de marca, elogios constantes. Todo estaba diseñado para reforzar una idea muy clara, ella era especial, y el resto estábamos ahí solo para confirmarlo. Sofía se sentó a la mesa con su cuaderno de dibujo. Lo llevaba a todas partes.
Era su refugio, su manera de encontrar seguridad en lugares donde no la había. ¿Puedo dibujar un poquito, mami? Me preguntó en voz baja. Antes de que pudiera responder, mi madre intervino. Aquí no, cariño. Los lápices pueden manchar la mesa. Mejor ve a la sala de juegos con Alma. La sala de juegos era otro mundo completamente distinto. Tablets de última generación, juguetes electrónicos, todo pensado exclusivamente para Alma. Mi hija. Con sus modestos lápices de colores en la mano, ya parecía fuera de lugar incluso antes de cruzar la puerta. Está bien, susurró Sofía. La vi alejarse con una mezcla de resignación y valentía que me desgarró por dentro. Esa no era la actitud de una niña de 8 años. Era la de alguien que ya había aprendido que protestar no cambia nada. El momento del postre llegó envuelto en una especie de ceremonia. Teresa colocó el pastel en el centro de la mesa con un cuidado casi exagerado. El favorito de mi niña, canturreó. Cortó la primera porción, grande, perfecta, con la mejor parte. Alma aplaudió emocionada. Sofía observaba en silencio desde su silla. Yo sabía que ese también era su pastel preferido. Teresa también lo sabía. Pero eso nunca había sido relevante. Cuando llegó el turno de mi hija, recibió el pedazo más pequeño, el del borde, ligeramente deformado. Sofía no dijo nada. Bajó la mirada y comenzó a comer en silencio. Sentí una presión en el pecho. Una rabia contenida, acumulada durante años, empujando desde dentro. Entonces ocurrió algo aparentemente insignificante. Algo que, en cualquier otro hogar, no habría tenido mayor importancia. Sofía sacó su cuaderno y empezó a dibujar sobre la mesa. Estaba haciendo un retrato de Andrés. Su concentración, la pequeña curva de su sonrisa, todo reflejaba cariño y orgullo. Andrés la miraba con emoción. Alma se acercó con el plato ya vacío. ¿Qué es eso?, preguntó con desdén. ¿Qué es mi papá?, respondió Sofía sin levantar la vista. Parece un monstruo, replicó Alma. El mío es más guapo. Antes de que Sofía pudiera reaccionar, Alma tomó un vaso de agua y, con un movimiento torpe pero claramente intencional, lo volcó sobre el dibujo. El papel se empapó al instante. Los colores se deshicieron. El rostro de Andrés se convirtió en una mancha irreconocible. No. Y gritó Sofía. Lo hiciste a propósito. Me levanté de inmediato. Alma, eso no se hace. Pídele perdón a tu prima. Camila reaccionó primero, rodeando a su hija con los brazos. Fue un accidente, dijo. No exageres, Valentina. Y entonces habló mi madre. Su voz fue firme. Fría. Inapelable. Por favor, siempre dramatizando. Son niñas. Sofía es demasiado sensible, igual que tú. Sentí como algo dentro de mí se tensaba hasta el límite. Andrés también se puso de pie. Con todo respeto, Teresa, fue intencional. Lo vimos. Ella lo miró como si no existiera. Tú no te metas. En esta familia no criamos niñas débiles. La palabra familia resonó en mi cabeza como una burla cruel. ¿Qué clase de familia era esa donde una niña aprendía que sus sentimientos no importaban? Abracé a Sofía. Le susurré que en casa haríamos otro dibujo, uno aún más bonito. Ella apoyó la cabeza en mi hombro, esforzándose por no llorar. Yo, en cambio, me sentía pequeña. Frágil. Y, sobre todo, culpable. La conversación siguió como si nada hubiera pasado. Cortes de carne costosos, elogios para Alma, planes grandiosos para su futuro. Teresa anunció con orgullo que su nieta había sido aceptada en una prestigiosa academia de ballet. Viajará por el mundo, dijo. Será famosa. Luego, como si apenas recordara su presencia, dirigió una mirada superficial hacia Sofía. ¿Y tú sigues con tus dibujitos?, preguntó Teresa con desdén. Respiré hondo antes de responder. La profesora de arte dice que Sofía tiene mucho talento. Estamos pensando en inscribirla en un curso especial. Mi madre dejó los cubiertos sobre la mesa con un golpe seco. Y el arte no da de comer. No le llenes la cabeza de ilusiones inútiles. Lo que necesita es disciplina y un futuro de verdad.
Sentí como mi voz empezaba a endurecerse. Ser feliz también es un futuro. Teresa soltó una risa breve, fría. Ya veremos quién tiene razón. Sofía pidió permiso para ir a la sala. Nadie se opuso. Alma la siguió. Yo no sabía que ese gesto tan simple sería el comienzo del momento más oscuro de mi vida. Desde el comedor empezamos a escuchar voces elevadas. Luego, un forcejeo. Y después, un grito. Me empujó. Chilló Alma. Sofía me pegó. Corrimos hacia la sala. Alma estaba en el suelo, sin una sola marca, llorando con un dramatismo digno de un escenario. Sofía, en cambio, estaba de pie, pálida, temblando. No fue así, dijo mi hija. Ella me quitó mi cuaderno. Pero Teresa no escuchó. Su rostro cambió por completo. Caminó hacia Sofía con pasos firmes, cargados de furia. Silencio, ordenó con voz grave. Vi su mano elevarse. El tiempo se volvió espeso. Lento. Quise gritar. Quise moverme. Pero no llegué. El sonido fue seco. Frío. Irreversible. La mano de mi madre impactó contra la mejilla de mi hija, y en ese instante, todo cambió. El eco de la bofetada quedó suspendido en el aire, como si el mundo entero se hubiera detenido para obligarnos a escucharlo una y otra vez. No fue un golpe brutal, pero fue suficiente. Suficiente para romper algo que llevaba años resquebrajándose dentro de mí. Sofía se llevó la mano al rostro. Sus ojos, grandes y brillantes, me buscaron en silencio. No lloró de inmediato. Primero apareció la confusión. Después, el miedo. Y finalmente, esa pregunta muda que ningún niño debería hacerse jamás. ¿Por qué me hicieron esto? Sentí que el aire me abandonaba. Durante un segundo dejé de ser la mujer que soy. No era la profesional exitosa. No era la madre firme. Volví a ser una niña. Una niña frente a esa misma mujer, sintiéndome pequeña, impotente, invisible. Pero esta vez era distinto. Esta vez no era yo. Era mi hija. Y eso lo cambió todo. Así aprenderá a respetar, dijo Teresa con frialdad. No voy a permitir que una niña malcriada lastime a mi nieta. Andrés dio un paso al frente. Su voz temblaba, cargada de furia contenida. Acabas de golpear a mi hija. Y lo haría otra vez, respondió Teresa sin dudar. Alguien tiene que educarla, ya que ustedes claramente no saben hacerlo. No escuché nada más. El latido de mi sangre golpeando en mis oídos lo cubrió todo. Me arrodillé frente a Sofía y la abracé con cuidado, como si fuera frágil, como si pudiera romperse con el más mínimo contacto. Besé su mejilla enrojecida. Vámonos a casa, le susurré. Ella asintió, aferrándose a mi cuello. Y entonces lo sentí. En el bolsillo de mi abrigo, el frío familiar del metal. La pequeña brújula de plata que mi padre me había dado años atrás. Encuentra tu rumbo. Y lo encontré. Sofía era mi rumbo. Sofía siempre lo había sido. Siempre lo había sido. Me levanté con Sofía en brazos y miré a mi madre. Por primera vez, no vi autoridad. No vi control. Solo vi a una mujer que había cruzado un límite del que no hay regreso. ¿A dónde crees que vas? Gritó. Esto no ha terminado. No respondí. Caminar hacia la puerta fue como abandonar una vida entera. Cada paso era una despedida silenciosa. Andrés iba a mi lado, firme, protegiéndonos. Si cruzas esa puerta, amenazó Teresa, no vuelvas. Te quedarás sin familia. Las puertas del ascensor se cerraron frente a su rostro desencajado. Dentro, el silencio era absoluto. Sofía empezó a llorar en voz baja. Andrés apoyó su mano en mi hombro. Hiciste lo correcto, susurró. No sentí alivio. Sentí determinación. En el estacionamiento, acomodé a Sofía en su asiento y me quedé unos segundos inmóvil, con el teléfono en la mano. No dudé. Marqué el número del abogado de mi padre, el licenciado Valdés, el único que conocía toda la verdad. Valentina, respondió. ¿Todo está bien? No, dije. Pero lo estará. Quiero activar la cláusula de revocación del fideicomiso de mi madre.
Hubo un silencio largo. ¿De inmediato? De inmediato. He entendido. Su padre dejó claro que esta decisión solo le correspondía a usted. Procederé. Colgué. No sentí victoria. Sentí paz. Esa calma extraña que llega cuando ya no queda camino de regreso. 2 días después, el teléfono volvió a sonar. Era Teresa. Las tarjetas no funcionan. Y gritó, fuera de sí. Esto tiene que ser un error. Arréglalo ahora mismo. No es un error, respondí con serenidad. Cancelé el fideicomiso. El silencio al otro lado fue pesado, casi irreal. No puedes hacer eso. Estalló. Ese dinero es mío. Era una concesión, dije. Y la perdiste en el momento en que golpeaste a mi hija. Colgué. Sabía lo que vendría, presión, manipulación, amenazas. Pero esta vez, yo ya estaba lista. La reunión con el licenciado Valdés fue al día siguiente. Teresa y Camila llegaron seguras de que recuperarían el control. No tenían idea de lo que estaba a punto de salir a la luz. El fideicomiso era revocable, explicó el abogado. Y su hija tenía autoridad absoluta. Julián jamás habría permitido esto. Y gritó mi madre. Deslicé una carpeta sobre la mesa. Es todo lo que tienes, dije con calma. El ático, el dinero, las tarjetas, todo proviene de mi empresa. La empresa que papá dejó exclusivamente a mi nombre. Camila palideció. Eso no es cierto. Si lo es, respondí. Y hay algo más, mamá, el ático pertenece a la empresa. Técnicamente, estabas viviendo en mi propiedad. El mundo de Teresa pareció derrumbarse en ese instante. Pero lo más duro aún no había salido a la superficie. Camila rompió a llorar. Papá dejó una carta, confesó. Explicaba todo. Decía que tú eras el pilar, que debíamos apoyarte. La miré fijamente. ¿Qué hicieron con ella? La quemamos. El silencio se volvió absoluto. Entonces, el licenciado Valdés sacó un sobre amarillento. Julián anticipó algo así, dijo. Me dejó una copia certificada. Abrió el documento y comenzó a leer. Cada palabra era una verdad que por fin salía a la luz. Cada frase, una reivindicación. Un cierre definitivo. Mi padre me había visto. Me había elegido. Me puse de pie. Tienes 30 días para dejar el ático, le dije a Teresa. Y no volverás a ver a mi hija. Me di la vuelta sin mirar atrás. La guerra había terminado, y yo había ganado algo infinitamente más valioso que cualquier herencia. Había protegido a mi hija. Los días que siguieron a aquella reunión no fueron tranquilos. Fueron silenciosos. Y ese silencio, lejos de traer paz, fue el ruido más ensordecedor que había conocido. Durante años viví rodeada de tensión constante, de críticas disfrazadas de consejos, de juicios envueltos en falsa preocupación. Y, de pronto, todo eso desapareció. No hubo llamadas. No hubo mensajes. No hubo reproches. Solo vacío. Y, por primera vez, no me dio miedo. Teresa no tardó en reaccionar. Cuando comprendió que el dinero no volvería, que las tarjetas seguirían bloqueadas y que el ático ya no le pertenecía, recurrió a su última estrategia, la lástima. Comenzaron a llegar mensajes de familiares lejanos. Tías, primos, personas que nunca estuvieron cuando mi hija lloraba con la mejilla marcada. Tu madre está destrozada. No come. Llora todo el día. ¿Cómo puedes ser tan fría? Al principio intenté explicarlo. Una vez. 2. Hasta que entendí algo esencial. No querían comprender. Querían que cediera. Querían que regresara al papel de siempre, la hija que aguanta para mantener las apariencias. Así que cambié. A cada llamada respondía lo mismo, con calma, sin elevar la voz. Golpeó a mi hija de 8 años. Para mí, la conversación termina ahí. Algunos colgaban incómodos. Otros insistían. Pero, poco a poco, el ruido se apagó. Porque no existe argumento capaz de justificar eso. Ninguno. 30 días después,
Un camión de mudanza se detuvo frente al edificio en aquella zona exclusiva. Observé desde el coche cómo sacaban cajas, muebles, cuadros que antes parecían símbolos de poder, y ahora no eran más que objetos. Teresa salió del edificio con el rostro endurecido, evitando mirarme. Camila caminaba detrás, en silencio. Se mudaron a un apartamento más modesto, en otra parte de la ciudad. No era miseria. Era realidad. Por primera vez en sus vidas. No sentí satisfacción. Tampoco culpa. Sentí algo distinto. Ligereza. Sofía tardó semanas en volver a dormir tranquila. Algunas noches despertaba llorando. Otras, me preguntaba en voz baja si había hecho algo mal. Cada vez que eso pasaba, me sentaba a su lado, la miraba a los ojos y se lo repetía con absoluta certeza. No hiciste nada mal. Nunca. La inscribimos en clases de arte. Su profesora nos dijo algo que jamás olvidaré. Que esta niña no solo dibuja, cuenta historias. Y entonces lo entendí. Eso era exactamente lo que Sofía hacía. Contaba lo que había vivido. Pero ahora lo hacía en un lugar seguro. Sin miedo. Sin comparaciones. Sin favoritismos. Mi relación con Andrés también cambió. Se volvió más profunda. Más sincera. Una noche, mientras cenábamos tranquilos en casa. Me miró y dijo algo que se quedó grabado en mí. Nunca te había visto tan presente. Tenía razón. Por primera vez, no estaba partida entre lo que fui y lo que soy. Ya no era la hija que buscaba aprobación, era una madre que protegía. Meses después, recibí una llamada. Era Teresa. Su voz sonaba distinta. Más débil. Más pequeña. Te extraño, dijo. He pensado mucho, lo siento. Guardé silencio unos segundos. Siento lo que hice, insistió. De verdad. Lo sé, respondí finalmente. Pero una disculpa no borra lo que pasó. Hubo una pausa. ¿Puedo verte? ¿Puedo ver a mi nieta? Ahí estaba. La verdadera pregunta. Y también la respuesta. No suavicé mis palabras. Me aseguraré de que no te falte lo básico para vivir. Pero el privilegio de formar parte de la vida de mi hija, lo perdiste tú. Y esa decisión es definitiva. Colgué sin rabia. Sin gritos. Sin lágrimas. Algunas puertas, cuando se cierran, deben permanecer así, para proteger lo que hay dentro. Han pasado 2 años desde aquel domingo. 2 años de domingos tranquilos. De dibujos pegados en el refrigerador. De risas sin tensión. De un hogar donde nadie camina con miedo. Mi madre sigue viva. Mi hermana también. No las destruí. Simplemente les quité el poder que usaban para herir. Y entendí algo que quiero que te quedes si has llegado hasta aquí. La familia no es una obligación ciega. No es una condena. La familia es un espacio donde deben existir seguridad, respeto y amor. Y cuando eso no está, alejarse no es traicionar. Es sobrevivir. Elegí a mi hija. Y fue la mejor decisión de mi vida. Si esta historia te hizo reflexionar, si conectaste con ella de alguna forma, te invito a dejar un comentario contándonos desde qué ciudad nos escuchas y qué opinas de esta decisión. Dale like si te llegó al corazón y suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Tu apoyo nos permite seguir contando relatos que realmente importan. Gracias por quedarte hasta el final.